¿Listo? Pues. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada de estas jornadas que se están dando este fin de semana por la identidad regional. Y bueno, me toca a mí presentarlo a Luis, al licenciado Luis Capelletti, que hoy nos va a hablar un poco de nuestro pasado como región. Y bueno, es muy valioso su aporte debido a todo lo que viene caminando ya en la región, a pesar del poco tiempo que hace que está por acá. Este año nació Liana, que es su laboratorio de investigación antropológica, y es muy importante también que en la región haya este tipo de instituciones. Así que bienvenido, Luis, y bueno, les dejamos con él. Buenas tardes, como bien me presentó Emiliano, me llamo Luis Capelletti, estoy representando ahí al laboratorio de investigación en antropología y arqueología con sede acá en la región, norte entrerriano. Es un proyecto que, si bien llevamos, habría que sacar la cuenta, unos 20 años investigando en la región, recién se creó este año este espacio institucional, que la idea es que siga avanzando en las investigaciones y en los trabajos, y no solamente en investigación, sino también en proyección de generar ideas y aportes genuinos para la comunidad. Así que también un poco la presentación de hoy tiene que ver con generar un poco y compartir algunas ideas que vengo masticando, ¿no? Rumiando hace bastante tiempo sobre nuestra historia y los procesos de identificación en la región. Esto se nutre de un sinnúmero de fuentes y líneas de investigación que van desde las líneas provenientes de la arqueología, es decir, de algunas excavaciones sistemáticas y relevamiento de colecciones arqueológicas, pero así también de líneas de fuentes históricas, documentos históricos, sean cartas, cartografías, documentos fundacionales de nuestra región, cartografía también, creo que ya lo dije, y también líneas de trabajo etnográfico, es decir, de trabajo con las comunidades, de poder sistematizar un poco el saber y hacer, o el hacer saber que tienen nuestros territorios. Así que proviene de la reflexión de muchas de estas fuentes diferentes de trabajo, y a la vez también proponer este concepto que ahora después lo vamos a desarrollar, que es el de Mbolyeré, que es una palabra de origen guaraní que se utiliza en la región y se utiliza también más al norte, en la provincia de Corrientes, Misiones, Paraguay, Uruguay, sur de Brasil, que me parece súper interesante como una concepto, herramienta, ¿no? Como una metáfora para poder entender lo que son los procesos de identificación, como me interesa llamarlos. Un poco el concepto de identidad, a mí lo suelo cuestionar bastante, ya que un poco la identidad parece una camiseta de fútbol, es decir, un concepto que está cristalizado. En general, la identidad se entendió así, se entendió y se entiende un poco así como algo que está fijado, cristalizado, sea las vertientes que tomemos de la identidad, idea de género, de mujeres, de pueblos originarios, de afroentrarrianos, de mestizaje, de hibridez, cualquiera de estas acepciones que tienen que ver con los diferentes vinculaciones que hay con la idea de identidad, me parece muy discutibles. Entonces, un poco la propuesta parte de ahí, de poder entender a qué llamamos identidad y sobre todo cómo fueron los procesos de identificación o de construcción de esa identidad de lo que hoy somos hoy en día en toda esta región. Podemos ampliarla a la región mesopotámica, pero sobre todo entender cómo son estos procesos de identificación en el norte entrerriano. Por eso también un poco en el título juego ahí con el Entre Ríos Misioneros. Ya lo voy a explicar por qué esta acepción, porque muchos de esos procesos de identificación también vienen de una vinculación y historicidad que nos remite también a un norte, ¿no? Un norte que muchas veces quedó desfasado en la historiografía oficial, local y regional y nacional, y sobre todo también los procesos de construcción identitarios en la provincia de Entre Ríos. Entonces, un poco avanzar sobre esto, comentar algunos casos. Hay 4 o 5 casos que me interesa
traer a colación son ejemplos que provienen de esos múltiples campos que estamos trabajando. También poder entender y explicar esto de que es una especie de ejercicio antropológico, histórico, hasta poético también puede ser, porque al principio las cosas parecen desconexas. Esto también un poco tiene que ver con lo que ayer charlaban desde el material entrerriano, desde la Asociación de Sordos, que tal vez también Graciela va a hablar más tarde, y el doctor Pibernus mañana, y el profesor Rossi también, sobre qué es la identidad de nuestra región y cómo se construye. Entonces, un poco yo ahí me baso en una autora con la que he trabajado también y leo y he podido compartir algunas de estas ideas también con ella. Ella toma un concepto de la cosmovisión aymara, que es el concepto de Cheje, que acá a mí me resonó un poco la idea esta de Boyeré, cuando se trata de entender un poco nuestra identidad. Entonces, parto también esto de no considerar a la identidad como algo fijo, determinado, combinado, porque parece esa idea que ella un poco toma ahí, que es la de una camiseta de fútbol que no se puede quitar, ¿no? Como que soy esto de una vez y para siempre. Entonces esto también proviene de algunos del campo de la filosofía, de discutir de cómo se construye esa idea de ser, ese ser fijo, ¿no? Y a la vez discutirlo desde otras concepciones filosóficas que son los seres en relaciones, es decir, nos constituimos en cuanto a las relaciones que establecemos con otros seres y también con los sucesos y eventos históricos que nos anteceden. Entonces, tomar un poco ahí, me gusta por eso hablar de procesos de identificación y no de identidad. El proceso da una idea de dinamismo, ya que también en esta idea de identidad hay muchas cuestiones que son a veces contradictorias, ¿no? Que nos hacen repensar y plantear y discutirnos y a veces no saber dónde pararnos en esta idea de que a veces estamos como constreñidos entre diferentes identidades, ¿no? Entre diferentes pujas en cuanto a cómo nos identificamos, sea en referencia a cualquier situación. Entonces poder pensar desde ahí esto. Entonces un poco el concepto que tomo es el de Boyeré. He hecho un rastreo también en redes sociales y en publicaciones científicas y académicas de algunas definiciones que se dan de esta palabra. Entonces esta idea de Boyeré siempre se la toma en general como, por un lado hay varias acepciones, un concepto polisémico, por un lado también esta idea de mezcla, mestizaje, algo que está mezclado, que no tiene mucha razón de ser. Por otro lado también que es algo que es confuso, entrecruzado, ¿no? Entreverado, esa palabra que se usa mucho acá en la región, es algo que está todo muy mezclado, caótico, también remite a un concepto de caos. Y por otro lado también una mezcla de cosas sin un orden aparente, ¿no? Por un lado, y por otro lado que tienen un orden que uno quiera darle. Estas dos acepciones me resultan súper interesantes porque abren un juego, no dialecto, es decir, no soy una cosa o no soy otra, sino que abre la posibilidad de generar diferentes procesos de identificación y con elementos que uno se quiere identificar. Entonces esto de Boyeré abre una puerta a que existiría otra cosa que es todo a la vez y no lo es, ¿no? Entonces me resulta súper interesante. También para poder rastrearlo me fui un poco a... acá habría que hacer una lectura un poco más lingüística, más compleja de cómo se construye esa palabra, que es una palabra compuesta, que no la voy a hacer en este momento, pero sí que aparece en los diccionarios, los primeros diccionarios, ¿no? Los vocabularios y los tesoros de la lengua guaraní, escritos y rescatados y recuperados por el padre Ruiz de Montoya hacia el siglo XVII. Son los primeros vocabularios que se hacen, vinculados también a unos catecismos y vinculados en este caso con las misiones jesuíticas, que después voy a mencionar, para poder rastrear a ver hasta dónde este concepto llega. Bueno, este concepto está muy asociado, el de Boyeré, también a otro concepto que es muy conocido también en la región y en este territorio, que es el de chopará. El chopará, que también es una comida, pero también se le dice a la mezcla, a una lengua mezcla entre guaraní y español, que todavía se utiliza y que, si bien en nuestro territorio se ha perdido muchísimo, en lo coloquial diario utilizamos un montón de palabras y terminologías que tienen ese origen, como también hay otras palabras que tienen otros orígenes y que hacen a esta diversidad. Esto solamente como para remitirnos también ahí a estos documentos. Esto muy rápido también, ya lo hemos hablado en otras oportunidades y supongo que los
los disertantes que vienen después también van a hacer mención, pero entender que estos procesos de alguna manera son mucho más anteriores, pero que hay un corte bastante marcado que tiene que ver con también una historiografía oficial que habla de que en 1492, a la llegada de los conquistadores europeos, sobre todo españoles y portugueses en un primer momento, descubren este continente. Este continente ya está habitado y acá lo podemos evidenciar. Yo puse unas imágenes de sitios arqueológicos tempranos, ¿no? De poblamiento temprano, que acá en la región, si bien no tenemos fechados radiocarbónicos y todavía estamos en busca de procesos de identificación de sitios de este tipo de ocupación tempranas, que rondan entre los 14.000 y 13.000 años antes del presente, sí en la ribera del río Uruguay, acá enfrente a nuestra provincia de Entre Ríos, provincia de Corrientes, hay varios sitios arqueológicos con una batería de fechados radiocarbónicos, es decir, de datación absoluta, que se ubican entre 14.000 y 10.000 años. Hay más de 30 fechados radiocarbónicos que están trabajando los colegas de Uruguay. Y en nuestra región, en un trabajo que hemos realizado hace unos 10 años, hemos detectado en la colección del profesor Beniardelo, del Museo Camila Quiroga, una punta que se llama así, un artefacto lítico, que es una punta, que se llaman puntas cola de pescado, que son una tecnología diagnóstica de población humana que ocuparon estos territorios entre 14.000 y 13.000 años. Si bien este material proviene de colección, podemos realizar los trabajos de gabinete para poder determinar que este tipo de tecnología pertenece a esos grupos. También esto fue presentado en unas jornadas y si hay algo que fue interesante, yo en ese momento tenía el material y lo pudieron ver varios colegas expertos en este tema y bueno, también poder diagnosticar a esta materialidad. Este material proviene de la costa del Uruguay, en la colonia de Santa Eloísa, así estaba catalogado. Si bien no podemos precisar el sitio arqueológico, sí es de esa área. Después en algunos trabajos posteriores he encontrado otros materiales que podrían evidenciar este momento, pero bueno, por ahora están en stand-by. Estamos esperando poder conseguir financiamiento para avanzar con esas investigaciones. Como un poco mencionamos, las poblaciones humanas ingresan al continente hace alrededor de 30.000 años, 40.000 años. Los primeros sitios con fechados radiocarbónicos se encuentran en Alaska y en la parte norte del continente. En el territorio de Sudamérica hay sitios de 16.000 años, algunos en Argentina, en Chile, en Perú, también en el norte del continente hay esas evidencias tempranas, y en Brasil también, y Uruguay. Ya para venir, esto como poder focalizar para entender que los procesos de identificación son de largo tiempo. Acá me interesa traer este concepto que viene de la historia, ¿no? La larga duración y de cómo muchas de esas historicidades siguen estando presentes. También la presentación de este material hizo que en algún momento, al escuchar esta idea de la preexistencia humana antes de la conquista europea, hizo que algunos grupos también de pueblo-nación charrúa, pueblo-nación guaraní, que habitan este territorio, se hayan acercado para poder empezar a discutir esto, de la preexistencia, digamos, antes de la conquista de población en la región. Ya para ir un poco más a los tiempos históricos, ¿no? A la etapa histórica, donde también contamos con documentos escritos generados por estos conquistadores, misioneros, adelantados. Solamente quería mostrar algunas cartografías, como esta de 1749, donde se ve un poco lo que es el territorio del actual Entre Ríos, de la región mesopotámica, o el territorio, la región rioplatense, donde hay una presencia de muchos grupos originarios, ¿no? Que también hace a ese background cultural de gente que habita este territorio, sobre todo la macro etnia o el macro grupo charrúa y las diferentes parcialidades que lo componen, sean boanes, minuanes, yaros, martindaes, manchados, que son algunas de esas parcialidades, y también de población chaná, chaná-timbú, que en arqueología está definido por lo que llama la tradición arqueológica Goya Malabrigo, y un sinnúmero de grupos de parcialidades de los chanás, chanás-timbú, beguás, quiloasas, mocoretaes, bueno, algunos más que ahora se me van de la mente. Acá hay alguna otra cartografía que también, ahí creo que hay un hito marcado en Itú, por aquí.
que es donde se define un poco ya y se indica esta región. Itú es Salto Grande, y Salto Grande es uno de las regiones con mayor relevancia de presencia arqueológica, de evidencia arqueológica de las poblaciones, pero también acá en nuestro departamento hay algunos trabajos anteriores donde han evidenciado esta presencia, y en este momento debo tener identificado unos 30 sitios arqueológicos donde por lo menos hay presencia de material arqueológico con posible evidencia prehispánica, ¿no? Piedras talladas, cerámicas, bolas de boleadoras. O sea, algunas de las imágenes también de los pueblos que vivían. Estos son algunos grabados del siglo XVI, de la publicación de Ulrico Smidel, que era un viajero y un militar que acompañaba las diferentes expediciones al río de la Plata y al río Paraná. Solamente son imágenes ilustrativas. Y después tenemos, esto es interesante porque acá empiezan algunos que yo llamo, bueno, los mecanismos de negación e invisibilización, que no solamente en nuestro territorio fueron a través de diferentes campañas bélicas, ¿no?, y de genocidio, de exterminio de la población, sino otro tipo de mecanismos que fueron la de negar las identidades, ¿no?, y ocultarlas, ¿no?, invisibilizarlas. Algunos de esos fueron determinados mecanismos como los repartimientos de las encomiendas que se establecen. Hay que hacer una diferencia por ahí con respecto a la región NOA, donde los pueblos eran mucho más sedentarios, estaban asentados, donde las encomiendas fueron más fuertes, pero aquí también las primeras reparticiones las hace Juan de Garay en la fundación de la ciudad de Buenos Aires en 1580, donde se reparten, y ahí hay una gran lista de los diferentes caciques y parcialidades que integraban sobre todo la zona de islas y del río Paraná al sur de la provincia de Entre Ríos. Es súper interesante este documento porque evidencia no solamente la presencia, los nombres de los grupos étnicos particulares, sino también nombres de individuos, que me resulta súper interesante porque, si bien desde ese momento no podemos rastrear hasta la actualidad, sí a posteriori estamos encontrando nombres, evidencias y apellidos que están presentes en nuestras comunidades y en este territorio, con un antecedente casi en el siglo XVII, XVIII. Entonces es súper interesante poder empezar a rastrear hasta individuos, ¿no? Entonces es súper interesante esto porque habla de continuidades. También, para hacer un bosquejo a líneas generales, acá vemos en este caso una imagen satelital de la provincia de Entre Ríos, como está en su disposición actual, ¿no?, el territorio actual de esta provincia, y donde indico a través de esas flechas los diferentes momentos, ¿no?, y movimientos y procesos de ocupación de este territorio entrerriano por parte de, en ese momento, la corona española, ¿no?, muy cercanos al virreinato del Río de la Plata, más o menos contemporáneos o previos a esta separación, digamos, con el virreinato del Alto Perú. Entonces vemos tres grandes campañas, líneas generales, las del sur, que ingresa con Tomás de Rocamora, fundar las tres ciudades principales del sur, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Gualeguay. Por otro lado, desde Santa Fe, que es la línea del lateral, en una campaña punitiva que es la de Vera y Mujica. En este sentido, acá es remarcar, porque a mí me parece súper interesante este proceso, porque acá se decreta una campaña genocida a los pobladores originarios de la provincia. Entonces, esto es interesante porque el objetivo de esa campaña no solamente era ocupar el territorio, dividirlo, sino también eliminar a la población. Entonces hay un hecho muy relevante que es conocido: hacia 1749-1750 se hace una campaña contra los charrúas, sobre todo, y chanás, y que algunos grupos son asesinados en el Cerro La Matanza, en la actual ciudad de Victoria. De hecho, la ciudad de Victoria hasta el siglo XIX se llamaba La Matanza, después fue cambiado a Victoria. Ahí está muy bueno analizar estos conceptos y estos nombres que son utilizados para hablar de esto. Y después, si bien toda la población no fue exterminada, ahora vamos a ver algunos documentos, muchos de ellos fueron repartidos en las primeras encomiendas que se establecen en la provincia de Entre Ríos, con la división de las grandes estancias y la creación de la capilla de la Bajada, que es la actual Paraná. Por otro lado, vuelvo al mapa, por otro lado, la corriente que viene del norte, que es una ocupación desde las misiones por parte de la Compañía de Jesús,
que ingresan en este territorio, digamos, en la gran Misiones hacia el fin del siglo XVI, o sea, muy contemporáneos, digamos, con los comienzos de la conquista, y que va a ser una de las ocupaciones también más efectivas comparadas con tal vez las misiones que se dan en los calchaquíes. Tuve la posibilidad de trabajar en algunas misiones jesuitas en Valle Calchaquí, donde fueron destruidas a pocos tiempos de ser fundadas durante el periodo de las guerras calchaquíes. En el caso de la región de Misiones, las misiones occidentales, tuvo mayor continuidad en el tiempo. Yo no voy a entrar acá a hacer algunas discusiones en torno a esto, sobre cómo se da esta reducción de los pueblos guaraníes, sino identificar un fenómeno que veo un poco en la población guaraní acá, basándome también en algunos documentos históricos, de una especie de reexistencia, ¿no? Resistencia más existencia pasiva, una manera de como ir incorporándose y adaptando a algunos procesos históricos que se van dando, pero manteniendo una identidad y una consideración a lo que es ser guaraní. Esto me parece súper interesante porque llega hasta el día de hoy en nuestro territorio, siendo que son 300, 400 años de proceso de negación y invisibilización, algunos mecanismos los vamos a ver ahora, y esa presencia sigue estando, ¿no? ¿Cómo está presente? En gente que tiene su memoria, y esto lo trabajamos desde historia oral, recordando sus antepasados guaraníes, y por otro lado también la presencia de familias y apellidos que están en nuestro territorio, siendo que tal vez en otros territorios con mayor presencia guaraní, esos apellidos no se conservan, ¿no? Ahora vamos a ver algunos de esos mecanismos. Entonces, un poco para contextualizar esta idea del Entre Ríos misioneros, recordar que esto es una discusión con la historiografía que se venía trabajando en este momento. También los departamentos actuales de Federación y Concordia en la provincia de Entre Ríos fueron parte de la región, por un lado, de la provincia jesuítica de las Misiones, después de la gobernación de las Misiones, y hasta la creación de la República de Entre Ríos en 1820 formó parte de Misiones, ¿no? Con sede en el Cabildo de Yapeyú. Entonces recién se integra la provincia de Entre Ríos hacia 1821, 1822, donde las provincias de Entre Ríos y Corrientes hacen una ocupación efectiva de los territorios sur de las Misiones, ¿no? Ahí los diferentes lugartenientes de Andrés Guacurarí, ¿no? Recuerdo en este momento a Juan José Cití, pero también están Vicente Tiraparé, Cecilio Tiraparé y algunos apellidos más que ahora no recuerdo, que tratan de hacer un frente a estas invasiones, pero también recordemos que las misiones estaban siendo disputadas por el territorio de Uruguay, pero sobre todo también por el Imperio de Brasil, ¿no? Entonces estaban teniendo diferentes frentes de lucha y solamente el territorio de Misiones quedó reducido a la actual provincia de Misiones, ya que la porción de los pueblos orientales, los 7 pueblos orientales, quedaron actualmente en el territorio de Brasil. Bueno, un poco, esta era solamente una imagen ilustrativa de las misiones. No voy a desarrollar esto en este momento para no extendernos tanto. Esto un poco lo mencioné, que es la campaña punitiva de Vera Mujica. Ahí vemos una imagen de un viacrucis que está sobre el famoso Cerro La Matanza, en la ciudad de Victoria, donde ahí se hizo una de las grandes matanzas, ¿no? Y de ahí, ¿por qué me interesa hablar de retrotraer a esto y pensar en un primer genocidio, una primera conquista del desierto, ¿no? Unos 120, 130 años antes que la famosa conquista del desierto de Roca hacia la Pampa Patagonia? Porque la idea y el objetivo era eliminar a la gente, ¿no? Entonces, desde ahí más o menos la provincia de Entre Ríos y en la historiografía clásica se vincula a la no existencia de pueblos originarios en la provincia de Entre Ríos. Bueno, algunos también de los mecanismos, no solamente fue esos genocidios, otros es el bautismo y el cambio de nombre. Esto es un fenómeno muy recurrente que se ve en toda Latinoamérica y en otros continentes también. Y en este caso tenemos un ejemplo de los primeros bautismos que se hacen en la Capilla de la Bajada, en Paraná, donde ven que son las personas que fueron repartidas a posteriori de esa campaña punitiva de Vera Mujica, donde vemos los primeros bautismos. ¿En qué se ve? Que me parece súper interesante para
ver ahí cómo son las formulaciones, digamos, de los bautismos dentro del protocolo católico, donde la fórmula fue bautizada la niña, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo el segundo ejemplo, fue bautizada la niña María, india charrúa adulta. Ahí está muy bueno ver esa contradicción entre niña y adulta, entonces estamos viendo cómo se reparten y son impuestos los apellidos de los encomenderos, ¿no? A los que eran repartidos. Bueno, así hay varios ejemplos, María Francisca, María Rosas, todas son indias charrúas adultas que fueron repartidas y bautizadas. Y ahí un poco negando y de alguna manera tapando esa identidad charrúa, porque a posteriori probablemente sus hijos ya no figuraban con este epíteto charrúa, habría que rastrearlos. Por otro lado, otro tipo de campañas punitivas, esta fue una de las más trágicas, ya que fue una de las últimas, que fue la matanza de Salsipuedes en 1831, es bastante reciente esto, acá muy cerca, unos 150 en línea recta de Chajarí, en lo que es el actual departamento de Tacuarembó. Ahí se reunió a la población charrúa, se quiso hacer una negociación y fueron asesinados, salvo algunas familias que se salvaron y que tienen todavía continuidad y presencia en esta región. Por otro lado, otro de esos mecanismos fue la exhibición en zoológicos humanos. Esto fue algo que no solamente en este primer momento, en 1833, algunas familias que quedaban fueron llevadas y exhibidas en Francia. Después varios de ellos murieron allá en Francia. Y lo interesante es que estos zoológicos humanos duraron casi hasta mediados del siglo XX, ¿no? Sobre todo con las poblaciones africanas, ¿no? Luego del Congreso de Berlín y la repartición del continente africano en 1885, la exhibición de seres humanos de manera con una identidad cristalizada, ¿no? Estos días estaba viendo una entrevista a población de origen africano en Alemania, cómo eran exhibidos con pequeñas faldas así de paja, plumas y diferentes indumentarias que nada tenían que ver ni con sus grupos étnicos originales, sino generando fantoches, ¿no? De exhibicionistas de seres humanos como si fueran animales, ya que muchos compartían estos zoológicos con un zoológico de animales también. Por otro lado, estos otros casos que son el reemplazo de apellidos. Entonces, he encontrado varios ejemplos. Este es uno de 1766, un bautismo que se da en una región que es cerca de Maldonado, en Las Víboras me parece que se llama, de una persona que se llamaba Juan Adaparí, Adaparí era un apellido guaraní, que ya su hijo fue bautizado como Juan López. Entonces, ahí es un fenómeno que se da y es muy presente en la región, esto de hacer un cambio de apellido, sobre todo tanto en puesto como una cuestión de poder ocultar la verdadera identidad ante los procesos de racialización que se daban en ese momento y que tenían que ver con la discriminación, la negación de pertenecer a determinados sectores sociales. Entonces, este es uno de los casos. Y acá más en la región también, el caso de la viuda de Pablo de la Cruz. Pablo de la Cruz era un general de origen guaraní que vivió en Federación. Estos documentos son de 1866, o sea, muy contemporáneos también después de la creación de nuestras ciudades actuales. El caso de Eusebia Paneanjú, que era la esposa de Pablo de la Cruz, cuando hace la titularización de sus tierras a la muerte de Pablo de la Cruz, comienza a utilizar el apellido Cabrera, ¿no? Entonces, también ahí vemos este fenómeno de reemplazo de apellido. La migración son los éxodos y las relocalizaciones. Acá en este territorio norte entrerrianos, al ser una zona de una frontera abierta, ¿no? de estar en el límite de la actual República Oriental del Uruguay, de Brasil, muy cercano a Paraguay y a las provincias de Corrientes, Misiones, es una zona donde los éxodos y las movilizaciones de personas fue muy fuerte, ya que también, sobre todo las poblaciones de origen guaraní de las Misiones, eran muy requeridas para los ejércitos, y a la vez que mucha de esa gente sabía leer y escribir y tenía oficios como trabajadores de la piedra, de la madera, como orfebres, como fabricantes de instrumentos musicales, eran requeridos. Entonces hubo muchas movilizaciones, podemos recordar un poco el éxodo de 1811, que pasan de Uruguay hacia Concordia, y otro de los éxodos más grandes fue el que genera Fructuoso Rivera hacia 1827-1828, donde
mueve a casi toda la población de los 7 pueblos orientales, los trae a Bella Unión, a Cuarén primero, Bella Unión y después también en la zona de Belén, y esa población son miles de personas, tengo las listas con nombre y apellido, estoy trabajando esos datos también, son dispersos por casi todo lo que es el territorio entrerriano, correntino y Uruguay, tanto así que los últimos núcleos poblacionales que se mantienen y conservan sobre todo las imágenes religiosas jesuitas y guaraníes, terminan en el departamento de Rocha, al sur de Uruguay, con doña Luisa Tiraparé, que es la última como protectora y cacique, corregidora, que mantiene un cargo que tiene origen en las misiones, y ella muere en 1890. Bueno, un poco en discusión acá también estoy tratando de pensar que la figura del coronel Miguel Guarumba sigue manteniendo una figura que viene de varios decenas o cientos de años anteriores, y su preeminencia hasta ya la fundación de nuestros pueblos, ¿no? Entonces tenemos una figura que tiene una historicidad mucho más anterior de la que lo pensamos, digamos. Por otro lado, esto recién lo mencioné, que es el enrolamiento en el ejército. Entonces vemos grandes poblaciones de nuestras regiones, hay 2 divisiones enteras que luchan en la batalla de Caseros en 1852, que son provenientes de estos territorios. Entonces uno encuentra a estos individuos, muchos con apellidos, digamos, de origen español, pero muchos de apellidos, pensemos en todos estos mecanismos que ya he hablado, apellidos guaraníes que tienen continuidad hasta el presente. Digamos, acá he rastreado gente que actualmente viven en mi barrio, en la zona norte de Chajarí, o en zona también rural, que estaban ya luchando en la batalla de Caseros. Bueno, el que más podemos mencionar es a los hermanos Guarumba, bueno, Pablo de la Cruz también, que estaban en este territorio. Otro de los temas que en general no solemos tener visible, ¿no?, y que sufrieron muchísimo más proceso de negación e invisibilización en la población africana en nuestra región. Al ser una provincia que se ocupa tardíamente, había como un planteo de la no existencia de población africana. Bueno, esto no es así, ya que hay un montón de censos y listas de esclavos. Acá, por ejemplo, tenemos una que es de 1848. Pensemos que la libertad de vientres, o sea, la liberación de los esclavos se da en 1813 con la Asamblea Constituyente, pero recién hacia 1852 es donde ya la población que estaba esclavizada deja de ser esclava, ¿no? Entonces este censo es ahí muy contemporáneo a eso, y seguía habiendo bastante población esclavizada en nuestro territorio. Y acá en la región encontraron en el censo de 1869 algunos individuos. Claro, acá no constan los hijos o descendientes de estas personas, pero sí todavía hacia ese censo hay un par de ejemplos de población nacida en África y que vivían en esta región. Acá el caso de doña Rosa Gómez, que vivía en Tatutí hacia 1869. Hay algunos ejemplos más, pero bueno, no los traje ahora. Por otro lado, también como para ir comentando otro de estos casos que yo tomo para poder hablar de los procesos de identificación, la figura para mí es central para discutir algunas cosas, más allá a veces de lo controvertido en la historiografía, que es la figura del coronel Miguel Guarumba. Acá lo vemos, una foto que me parece súper interesante. Hasta el momento he registrado 4 fotos diferentes de Guarumba en diferentes contextos, pero esta un poco es la que me llama más la atención porque es la que se lo ve más relajado, ¿no? En las otras está como muy acartonado, sea porque estaba con algunos periodistas, rodeado de algunos periodistas, supongo que en Paraná, o otras con su uniforme militar, y acá está con su uniforme militar, pero un poco desabrochado, ¿no? Está rodeado de su gente, están los nombres de algunos de ellos. Creo que el de su derecha es Gómez, y el de su izquierda, el que tiene el niño, es Benítez. Y son, bueno, paisanos de esta región que vivían, y después muchos de ellos fueron expropiados de los territorios donde vivían a la fundación de Villa Libertad. ¿Por qué me parece emblemático y a la vez contradictorio esto? Porque él era origen guaraní, hablaba guaraní, pero formaba parte del Ejército Nacional en estos procesos también de enrolamiento, y a la vez tuvo, bueno, algunas disputas con la cuestión de los federales, unitarios. Hay algunas anécdotas súper interesantes, que es cuando se encuentra con Sarmiento,
que acá, y ahí es lo reivindicatorio que tengo un poco con Garumba, siempre la historiografía lo tomó como una persona ingenua, como un indio manso que no entendía que estaba hablando con Sarmiento. La anécdota es algo así, que cuando se inaugura el tramo del ferrocarril hasta Federación, en 1874, viene Sarmiento a inaugurarlo y vienen varias personalidades de ese momento, y es invitado el coronel Garumba, porque a la vez era el responsable militar de la región norte de Entre Ríos, y ahí se encuentran, y hay 2 o 3 anécdotas diferentes, pero todas son del mismo tenor. Se encuentran y Sarmiento le pregunta si lo conocía. Entonces Garumba responde que sí, que lo conoce, y que lo conoce le pregunta de dónde lo conoce, y él dice que del diario El Mosquito. El Mosquito era un diario satírico de fines del siglo XIX, que a Sarmiento era el que más le daba palos, era el centro de lo que se mofaban de él. Entonces Sarmiento lo toma como una ofrenda, y en el almuerzo ahí dice, bueno, se señala a sí mismo, dice aquí la civilización, y señalando a Garumba es allí la barbarie, en su fórmula clásica, ¿no? de no escatimar sangre de gauchos. Entonces ese por un lado es anécdota, y por otro lado hay otra que no la tengo tan clara si es cierta. Le pregunta si había recibido los libros que le había mandado. Entonces Garumba dice que sí, pero como no le entraban en la repisa, los tuvo que recortar para que entren. Y otra también que me resulta súper interesante es que tenía una cama, una de las patas de la cama era coja, y pone uno de sus libros para nivelar la cama. Entonces esto también fue como una afrenta para Sarmiento. Entonces para mí un poco acá esa picardía, ¿no? Y ese cinismo de poder ubicarse en la respuesta y en dónde lo estaba condicionando Sarmiento. Bueno, esto me da para analizar muchísimo de cómo se da estas ideas también de la negociación dentro de la identidad y los procesos de identificación, ¿no? Siendo que fue una de las personas que como que más defendió el Estado-Nación, la creación del Estado-Nación, y después lo vamos a ver como un actor social importante en la fundación de Villa Libertad también. Entonces, ya para también ver un poco de esta diversidad en la región, hay que tener en cuenta que hacia fines del siglo XIX y en la organización del Estado-Nación argentino se establece una serie de proyectos de colonización bajo esas fórmulas alberdianas de gobernar es poblar. Entonces se genera una serie de ocupaciones en los territorios que después, ya hacia 1879, se va a dar el avance hacia lo que llamó la conquista del desierto, ¿no? Y el genocidio de los pueblos originarios de Pampa Patagonia. Hay una ocupación a través de una serie de colonias agrícolas que se establecen, el caso de Villa Libertad y las colonias vinculadas a esta. A mí me resulta súper interesante pensar que esto fue uno de los proyectos fundacionales del Estado-Nación moderno en Argentina. O sea, creo que a nivel analítico el estudio de Villa Libertad, actual Chajarí, la región, responde mucho, ya que en el periodo que se construye y se trae a las familias de inmigrantes era una de las crisis económicas más importantes del siglo XIX en Argentina, y hubo todo un dinero invertido en traer familias de inmigrantes europeos a poblar estos territorios. Acá me resulta súper interesante, y si hay algo que aporta también este concepto de Bolloré, es el de que se suma otra diversidad poblacional súper importante a esta región, ¿no? Que son poblaciones europeas que vienen como campesinos. En general uno ve los primeros censos, las familias que vienen son los campesinos que en Europa sobraban, lo que Marx llamaba, ¿no?, el ejército reserva. Era un excedente de población que se tenía que ir de ese territorio para todo lo que fue el desarrollo industrial del siglo XIX en Europa. Uno ve los censos y la mayoría de las poblaciones que vienen, sobre todo esta región, eran campesinos expulsados de sus territorios, ya que uno ve cómo era la tenencia de la tierra y el pase y la herencia de la tierra en los valles donde provienen estas familias. Básicamente los segundos, terceros, cuartos hijos se tenían que ir de esas tierras. Entonces mucha de esa población son las que vienen acá. La mayoría son campesinos, en líneas generales son analfabetos, eso lo vemos en los censos, ninguno sabía leer y escribir, eran familias numerosas que llegan a poblar. Y bueno, ¿por qué hablo también de diversidad? Porque si bien ahora uno conoce al Estado italiano como una identidad fuerte así, el Estado italiano se crea en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial,
y la población que llega a esta región, que llega antes de fines de 1900, provenían de diferentes reinos, ¿no? E imperios diferentes, ¿no? Entonces recordemos las poblaciones que vienen de Lombardía o del Véneto, en ese momento pertenecían o habían nacido bajo lo que era el reino lombardo-véneto, o la población también de algún sector del Véneto o de Trentino, eran poblaciones que estaban dominados por el imperio austrohúngaro. Entonces nacían, recuerdo algunos pasaportes que he visto de poblaciones trentinas, donde son pasaportes escritos en alemán, y como segunda lengua el italiano, y a veces ni esa segunda lengua. Entonces esa diversidad también es bastante amplia. También los orígenes de estas poblaciones en sus lugares era diversa. Después también tenemos que asumir que en esta región hubo una gran población también de origen vasco, irlandeses, escoceses, ingleses que también vinieron, de españoles y portugueses también, y después toda esa migración interna continental, ¿no? Esto está hablando del siglo XIX, pero mucho tiene relación después en el siglo XX, algo voy a mencionar, pero también mucha población de origen de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, pensemos que era su mismo territorio, por ende no serían extranjeros, y también población de Bolivia, de Perú, de Chile, habitando ya en el siglo XIX también esta región. Entonces esto es súper interesante, y bueno, uno de los documentos que tenemos es la visita de las primeras misiones salesianas que se hacen en 1877 a Villa Libertad, y hay una carta súper interesante del padre Giovanni Cagliero, que era un misionero salesiano, y estas cartas se las escribía a Don Bosco, el fundador de los salesianos. Este personaje después va a establecer algunas misiones en la Patagonia y es reconocido porque llegó a ser después cardenal. Y lo interesante es cómo pinta ese primer paisaje de los primeros, el primer año de la colonia Villa Libertad, donde lo que describe es a la población indígena que ve en la región, describe a los guaraníes, habla con Guarumba. De hecho a la única persona que va a visitar es a Guarumba durante esas primeras misiones, y el panorama que describe esas primeras celebraciones religiosas es un Emboliere, ¿no? Entonces, donde habla de la presencia indígena mezclado con las familias de italianos y de italianos, ¿no? Y de la presencia también africana. Entonces uno ve en un primer documento inicial donde ya esa diversidad identitaria, ¿no? Y esa mezcla se ve reflejada en documentos, ¿no? Entonces no solamente en lo que uno intuitivamente puede ver caminando por nuestros territorios, ¿no? Lo vemos también en estos documentos. Por otro lado, algo súper interesante a nivel también metafórico fue que un poco se descubrió ahí cuando estuvimos excavando debajo del templo actual de la parroquia Santa Rosa, en lo que fue la capilla Santa Rosa. Acá yo un poco en este dibujo esquemático indiqué los diferentes niveles de excavación que fuimos viendo, y los diferentes pisos solados que fueron construidos. Pero hay algo interesante para ver esto, es que en el relleno que se utilizó para son los cimientos, ¿no? Y el piso de la primera capilla de 1879, 1883, y este es el piso que estuvo hasta hace recientemente, que es más o menos de 1903 uno, 1930, 40 es otro, y por arriba de este estaría el que construyeron actualmente el año pasado. Pero lo interesante que me llamó la atención fue este relleno. Es un relleno de canto rodado de acá en la región y arenas rojizas, pero que en ese relleno había material indígena. Material, o sea, artefactos líticos tallados, algún fragmento de cerámica también, que a nivel estratigráfico a mí me sirvió para discutir esto, ver esa mezcla, ¿no? Entonces, por debajo de esto también habría un sitio arqueológico, no lo sabemos, no lo vamos a saber tampoco, pero sí lo podemos intuir, ¿no? Y después aparece por arriba, como rompiendo esto que venía a ser una construcción cristalizada de una colonia agrícola de origen europeo establecida en norte entrerriano. Entonces, a nivel metafórico, y no solamente metafórico, también material, porque ese material indígena está irrumpiendo, no está discutiendo, ¿no? Eso me interesó para mostrarlo también como una de las evidencias o líneas de investigación que nos sirve para pensar esto. Por otro lado, en un trabajo etnográfico que estamos llevando hace un tiempo, vinculado también, o acompañando, porque este trabajo lo había empezado antes de la excavación de la parroquia, entonces esto también me sirve para pensar, es el día de la fiesta de Santa Rosa, que para mí es uno de los días
súper interesante, donde uno ve ese embolleré, esa mezcla, esa diversidad que hay en nuestra región, donde va todo el mundo, ¿no? Los que pudieron ir o acceder o en algún momento pueden ir, uno ve una gran diversidad humana, ¿no? Y sobre todo un fenómeno que para mí sí es de una continuidad de larga duración del tiempo, ¿no? Que es el de el reza baile guaraní hecho adelante de la iglesia. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque después de la fiesta religiosa tradicional, digamos, con la celebración de la misa, las procesiones, que esto es de una tradición europea, se configura delante del atrio del templo una pista de baile, ¿no? Donde la música que suena, y esto yo lo puedo rastrear 30 años, 30 y pico años, que son los que he ido a la fiesta, pero esto tiene, en algunos trabajos que me han comentado, tiene una trayectoria mucho más larga, que habría que poder empezar a ver desde cuándo está esto. Pero bueno, donde se baila chamamé, se baila cumbia, que son ritmos típicos del litoral de la Mesopotamia, y se recrean adelante del templo. Bueno, esto también es un poco, yo lo traigo del reza baile guaraní, que tiene que ver con que en la cosmovisión guaraní mucho de la comunicación con las entidades superiores pasa a través de la música, pero sobre todo el baile, ¿no? Entonces, la vinculación con las deidades, ¿no? Sea Dios, sea Ñandeyara, tiene que ver a través del baile. Y bueno, en esta fiesta, yo un poco lo veo, a ver si se puede reproducir el video. Esta es la fiesta de 2018. Entonces, esto que es como mucho más popular, hasta que no tiene a veces nada que ver con esa religiosidad, tiene que ver un poco con esta continuidad, porque a uno también ahí ve, ¿no? Y charlando, ve diferentes poblaciones que están habitando y compartiendo esta fiesta, gente que no va durante tal vez todo el año a la iglesia, ¿no? Al día de la fiesta van la gente de los barrios, entonces uno ve poblaciones afro, poblaciones de origen guaraní, poblaciones descendientes de europeos, ¿no? De italianos, que ya también están vistiéndose y utilizando una ropa típicamente criolla o local, ¿no? Recreándose, usando diferentes pañuelos, bombachas, botas, ¿no? Que recrean una iconografía, una serie de imágenes, ¿no? Y metáforas que son locales y que tienen que ver con este embolleré. Entonces, un poco, otra de las líneas que voy analizando es un poco el de la etnomusicología y poder entender cómo se construye también esta idea que para mí es fundamental para pensarnos, que es el de la música del chamamé, que es una música de la región, que acá suena, que también a mí esto me hace vincular a este Entre Ríos misioneros, a este origen misionero más norteño, porque también si uno anda al sur de la provincia son otros ritmos que suenan, otras maneras de interpretar y vivir la música, y sobre todo a nivel también de las glosas. Esto una recuperación también poética de esta poesía que es el chamamé, que muchas veces se lo asocia solamente al baile, pero también hay una poética intrínseca que nos está hablando de otras cosas. Entonces, tomo varias, pero estas son más significativas, ¿no? Entonces la voy a leer. Es un fragmento de un poema acompañado con chamamé, que es de Julián Cini y de Julio Cáceres, del grupo de los Simaguaré, y dice un poco así, para los que no ven: eso sí, antes que nada, yo quisiera con sencilla humildad reconocer los dos principales vertientes de mi sangre criolla, ya que soy mezcla de guaraní con español. Por un lado el chamán, payé del monte, que sueña, reza y baila para alcanzar a Dios, y por otro lado el Quijote aventurero, franciscano, jesuita y español. También, y ya hace un siglo, me inyectaron chorros de sangre gringa, italiana con sirio-libanés, que providencialmente me afirmaron mi modo de ser. Bueno, un poco esta siempre tengo sed, así. Un poco esta letra, esta glosa, y la que voy a transmitir, si bien habla y fija algunos componentes identitarios, como decir criollo, mezcla, guaraní, español, italiano, sirio-libanés, está abriendo un juego de que va más allá de lo cristalizado. Me parece eso lo súper interesante de estas glosas. Y la que sigue para mí es mucho más emblemática,
si bien también cristalizan dos cosas, pero tiene que ver también con la emoción y lo que uno siente, porque también los procesos de identificación tienen que ver con cómo uno elige diferentes elementos para construir su identidad. Y no fijarse, ¿no?, en esto de es una cosa o es otra, es todo. Eso también es lo que quiero mostrar un poco con el concepto en Bolloré. Entonces, esta es las glosas de un chamamé que se llama Dos Razas, que es del poeta Edgar Estigarribia, conocido glosista del conjunto de Tarragorroz y de los Reyes del Chamamé. Y dice esto: de algún antepasado circula por mis venas la sangre primitiva del indio Montaraz. Hay veces que me siento llamar desde Guaraña y en otras un charrúa me empuja hacia las bravas cuchillas montieleras sobre Carpinchorí. Me siento correntino con alma entrerriana. En mí viven dos razas, charrúa y guaraní. Esto, no voy a discutir el concepto de raza en este momento, que es un concepto con una construcción colonial de dominación, sino solamente mencionar esta idea de lo diverso, ¿no? Esto de que se puede ser todo, ¿no? En esta rivalidad que a veces tenemos de provincia, ser correntino, entrerriano, soy charrúa, soy guaraní, soy italiano, soy, no sé, argentino, soy uruguayo, soy peruano. Creo que en esta glosa un poco se resume este concepto un poco de Bolloré, ¿no?, que es el de somos todos, podemos sentirnos todos, ¿no? Entonces me parece súper interesante destacar esto. Entonces, ya para ir cerrando y después si hay alguna pregunta y no extendernos más en el tiempo, entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Porque esto, que también es un aporte metodológico, analítico, me parece súper interesante empezar a usar esta herramienta concepto. Por eso también ni siquiera fijarlo como este es el concepto. Esto también, que no lo dije de entrada, surge de muchos trabajos, mucho tiempo y de la discusión e intercambio colectivo. Digamos, esto que ahora por ahí uno está exponiendo, surge de muchas charlas que hemos discutido con muchísima gente, colegas, vecinos, los compañeros de diversos colectivos que trabajamos en la región y en el territorio, de poder empezar a pensarnos también cómo son estos procesos de identificación y no cerrarnos. Entonces, un poco la propuesta esta que traigo hoy, de esto de el embolleré como herramienta concepto, y poder liberarnos de ese concepto de identidad como algo fijo, cristalizado, sino tomarlo como algo dinámico, permeables, complejos, contingentes, que se van adecuando también a las diferentes circunstancias históricas, y poder entender por qué también en estas últimas décadas hubo varias discusiones con respecto a otro tipo de identidades que no es solamente la que tenga que ver con el origen afro o originario o europeo, que tiene que ver con los colectivos de género, las identidades de género, ayer por ejemplo estuvimos en la charla también de la integración, ¿no?, y la incorporación de la Asociación de Sordos. Ellos hicieron una buena discusión de cómo también esto está planteado. Los compañeros del Matorral también desde esta nueva perspectiva de la integración de los saberes ancestrales y de una nueva comunidad rural, de cómo nos queremos plantear también toda esta cuestión que tiene que ver con esta identidad rural y buscando nuevas alternativas a los paradigmas hegemónicos de la producción intensiva, convencional que se ve, ¿no?, desde plantear nuevas propuestas, desde ya sea la agroecología, la permacultura, bueno, en sinfín, un montón de cuestiones y problemáticas que tienen que ver con lo ambiental. Creo que eso también suma esta idea de identidad o procesos de identificación. Entonces, para cerrar un poco, es decir esto, ¿no?, pensar los procesos de identificación, tomar este concepto de Bolloré, Chopará, como mencioné al principio también, y pensarnos la región como proceso de identificación. Bueno, ¿cuáles son? Tal vez por ahí surge la pregunta, pero me parece que lo operativo es esto, no definirse, ¿no? Entonces, como cuando uno define es donde se cierra y se cristaliza y no permite la apertura. Entonces, creo que la propuesta práctica que tiene eso es empezar a pensar proyectos, estrategias, actividades que tengan que ver con no cerrarnos en una sola cajita, ¿no? Porque también esto permite la no apertura y el no aprender nuevas cosas, ¿no? Y no incorporar tal vez propuestas que son súper interesantes y súper innovadoras para también el desarrollo de la región. Así que, bueno, un poco llega hasta ahí. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta?
Se puede preguntar. Demasiado claro fue. Si no, yo pregunto. Obvio. No, demasiado claro fue, así que nadie le quedó ninguna duda. Ahí. Por ahí me gustaba esto que contaba Luis de este revuelto, ¿no?, cultural que tenemos no solamente acá en la región, sino como en estas naciones americanas que sufrieron todo este proceso de colonización, y el resto del mundo también, como un embolleré entero, digamos, de todo el mundo en cuanto a lo cultural, a que todo el tiempo hay éxodos, todo el tiempo hay poblaciones en movimiento, todo el tiempo hay culturas chocándose y entrelazándose también. Entonces, como lo primero que se me viene es tirar por el piso toda esta noción de recelo que por ahí viene de las tradiciones más de derecha o contemporáneas que también afloraron con Trump en el poder, por ejemplo, de este recelo a los inmigrantes, de no permitirles un libre movimiento en estas naciones modernas que parecen ser el renacer de los nacionalismos extremos del siglo XX, ¿no? Siglo XIX, cuando las ideas nacionalistas avasallaron y empezaron a generar esta noción de recelo, ¿no? Y en nuestra población gringa o más rural o urbana también, esto de no, los que vienen, ¿no? Como miedo a esas poblaciones en movimiento, cuando en realidad somos poblaciones en movimiento, ¿no? Nada, aportar eso. Sí, es súper interesante lo que comentás. Por un lado, voy a quedarme con lo último porque es lo que me surgió una idea ahí. A veces esta concepción de la identidad local o regional, que es la de somos inmigrantes, o sea, ahí está casi una contradicción, ¿no? Entonces, de ni siquiera todavía estar en esa disyunción o contradicción de que somos inmigrantes, o sea, somos población de descendientes de inmigrantes, ¿no? De no terminar de sentirse plenamente sudamericanos o americanos o de este territorio, sino siempre estar mirando a la Italia de los abuelos, esto sin desmedro de que culturalmente sí nos han aportado muchísimo. Eso por un lado, y a la vez la contradicción de que todo eso que viene de afuera, siendo que esto hablando a nivel local o regional, ¿no? Toda esa gente que viene afuera también son parte de nuestros antepasados, ¿no? Que también fueron migrantes y también estamos moviéndonos, ¿no? Porque también hay un flujo de movimiento dentro de la región que hace que uno se relocalice y deslocalice de esos territorios ancestrales, digamos. Entonces, y a la vez que toda la región también se hizo con poblaciones que fueron llegando, que se fueron moviendo, hablando de estos éxodos. Eso por un lado. Y después que también nuestra especie, ¿no? Hay una característica de la especie humana que es la de moverse, ¿no? Entonces, y recordar en esto que vos decís, y ahí sí llevarlo a ese modelo más macro, que es la construcción de las fronteras, son una construcción, o sea, no hay nada... es un constructo cultural, histórico, contingente, que sea en el siglo XIX, en el siglo XX, el hecho de qué es una frontera, ¿no? Dónde se ubican esas fronteras, cómo se construyen esas fronteras, y de que por determinadas lógicas, ¿no? Y modelos impuestos en el siglo XIX de determinados liberalismos, construcciones de los Estados-nación, quedaron fijadas y cristalizadas en, bueno, esto es una cosa y esto es lo otro, ¿no? Esto es Uruguay, esto es Argentina, esto es Entre Ríos, esto es Corrientes, ¿no? Acá en la zona, pensando en eso, hay una ciudad que se llama Fronteras, ¿no? San Jaime de la Frontera, que recuerda un poco a esa construcción del siglo XIX, por qué se llamaba frontera, ¿no? Siendo que antes no era eso una frontera, ¿no? Ya que era territorio de las misiones, como hablamos, para poner un ejemplo local. Pero sí, llevándolo a lo macro, como muchas de estas construcciones que tienen que ver con los nacionalismos, con la construcción y fijación de fronteras, tiene que ver con modelos impuestos desde un imperialismo, modelos de dominación que se establecen específicamente de Europa. Después podemos sí desfocalizar ese centro y relocalizarlo en Estados Unidos, ¿no? Que tienen que ver con la continuidad de la colonialidad, ¿no? Con la continuidad de procesos de explotación
y extracción de recursos que comienzan con la conquista, ¿no? En el siglo XV, con la conquista de América, ¿no? Del continente americano, que después también la llevaremos y la podemos extrapolar al continente africano, al continente asiático, al continente oceánico, y a la vez también al interno de la propia Europa, pensando en los Balcanes y en el Cercano Oriente, donde también estos modelos funcionan y que siguen funcionando, porque digamos, también a nivel actual, todos los movimientos geopolíticos que se están dando, ¿no? Con los cambios de eje hacia China específicamente, la construcción de nuevas relaciones geopolíticas a nivel global, tanto de grandes potencias como de otro tipo de uniones, el BRICS, estoy pensando, ¿no? Hacen un poco a esta continuidad y que sigue estando sobre todo en estos modelos impuestos extractivistas que se están imponiendo en nuestros territorios, dígase megaminería, que en otros países se lo ven mucho más, pensando en Chile, en Perú o en Bolivia, pero que ahora también están avanzando. Agentes sociales que intervienen en tomas de decisiones, en generación de proyectos, creo que es fundamental para pensarnos de ahí, que es súper complejo, es complejísimo, digamos. Ahí está también un poco el impollerés, desde dónde pararnos y pensarnos. Bueno, ¿alguna idea más? ¿Preguntas? Allá hay otra pregunta. Sí. Yo, si me permites una aclaración, un agregado, si cabe. Quizás uno de los temas más graves que tenemos es que no nos pensamos como argentinos, nos pensamos como la colectividad de, pertenecemos hasta el grupo de referencia, y nos está faltando esta mixtura de juntarnos y poder intercambiar en proyectos genuinos de lugares. Miren ahora con el COVID lo que ha pasado. Hemos cerrado, nos hemos recluido, han hecho con nosotros un manejo totalitario de las personas a tal punto que no podemos circular de una provincia a la otra, con una frontera impuesta que pasa por lo económico, por la irracionalidad a veces. Si tenés un avión para irte de acá a Chile podés, pero si venís en un auto tuyo de Chile a Argentina no podés. Como que el bicho no viaja en avión y si viaja en auto, ¿no? O en camioneta o lo que sea. Entonces, estas cuestiones que hacen a la falta de compromiso con la identidad es creo lo que nos lleva a no conocernos y a no organizar estos grupos. Yo tengo en este momento, que soy mucho más vieja que todos ustedes que están acá, probablemente yo sea la mayor, lo que hemos vivido en el transcurso de la historia argentina y de los hechos que nos han pasado. Yo terminé el secundario, por ejemplo, en el 68. Y en ese momento el boom era discutir si había un tercer mundo mejor. Había que luchar por un mundo mejor, donde se diera lugar a todos los desposeídos y a todos los que no tenían absolutamente nada para luchar contra el imperialismo. ¿Pasaron cuántos años? Estamos prácticamente en el 21 y seguimos discutiendo quizás lo mismo porque la perspectiva del poder económico nos pasó por encima. ¿Y qué nos pasó? Nos deshumanizamos. No somos gente, estamos alienados al poder y a construcciones que están impuestos. Y que es todo lo que nos está pasando. No podemos salir del letargo de lo choqueante que es poder pensar que como país no tenemos estrategia para salir del COVID. Miren la estrategia de ustedes, a pulmón, en trabajo, en vernos la cara, en trabajar, en conocer. Entonces, ese es el problema, no nos conocemos, no nos reconocemos como argentinos, las parcialidades y particularidades y el poder del dinero y lo que están por encima de lo humano. Pero me está pasando esto, que es similar, miren la imagen de Garumba. Yo me imagino, yo pensarlo a él, cuando se inauguró el ferrocarril, vestido con eso que es un paño inglés, su ropa de coronel es un paño inglés, que era verano. Ustedes se imaginan, Miguel, la gana de estar en pata que habrá tenido, ¿no? Sí, sí, por eso la otra foto está muy... De su lanza, ¿no? Entonces, ver un poco esto, entender esto, de cuánto nos conocemos, y me parece poco. Ahí pienso que hay como dos temas interesantes. Uno es la discusión de cómo fue esa construcción de lo que es una identidad argentina, que da para hablar muchísimo, y de una imposición de lo que es una identidad y la construcción pastiche, ¿no? También de lo que es ser argentino, que se da también con
la generación de historiadores de la década del 20, del siglo pasado, ¿no? Donde se construye imagen, después que se mataron a los gauchos, nos vestimos de gauchos, ¿no? Yo mismo uso indumentaria que tiene que ver con eso. Eso por un lado, a nivel más local. Y después un proceso más macro que es entender y discutir qué es un Estado-Nación y cuál es la factibilidad que todavía tiene el mundo con respecto a cómo hay sectores de poder que están por sobre los Estados-Nación. Hablando de corporaciones, cómo hay procesos y fenómenos que ya trascienden esa idea de Estado-Nación y que hacen lobby y manejan, digamos, también las tomas de decisiones dentro de los propios países, ¿no? Entonces, pensando capitales extranjeros que ya ni siquiera son Estados-Nación, son corporaciones de determinadas empresas que imponen modelos de cómo hacer las cosas, entonces que es muy difícil porque estamos hablando a nivel macro, sobre todo cuando nuestros territorios están... cuando hablo de territorios hablo de todos los países de Latinoamérica, que es como el caso que yo tomo, digamos, pero en África pasa lo mismo, en Asia pasa lo mismo, donde estamos atados a una serie de deudas, empréstitos, contratos, arreglos, prebendas que se generan con esas corporaciones y que a veces cuesta tomar decisiones a nivel de Estado. Entonces, discutir esas dos cosas, por favor, ¿qué es un Estado-Nación actualmente en el siglo XXI? Siendo que sigue siendo un constructo y lo vemos diario con la burocracia que existe, ¿no? Pero a la vez decir, bueno, ¿qué es lo que queremos también como esto? Y reconstruir, digamos, creo que esto hay, la base de esto, de poder discutir estas construcciones que se cristalizaron, es poder aportar, bueno, ¿qué hacemos ahora? Que es, bueno, lo que vos decías, bueno, ¿por qué no somos argentinos? ¿Qué es lo que nos hace argentinos? Y cómo poder defender lo nuestro. Creo que también tanto los procesos de identificación como las discusiones con respecto a cómo funcionan las diferentes instituciones tienen que ver con las construcciones colectivas también de abajo, ¿no? Entonces, ayer me pareció súper fundamentales las dos presentaciones porque creo que las dos hablaban de lo mismo, esto de cómo son las construcciones que se hacen desde la toma de decisiones, qué es lo que queremos, ¿no? Por un lado, el ejemplo matorral de decir, bueno, nosotros nos posicionamos y queremos tener una determinada agricultura, una determinada manera de vivir que tiene que ver con concepciones de lo que es el buen vivir, qué es lo que queremos para nosotros mismos. ¿Cómo nos queremos plantar? Es decir, bueno, ¿qué es buen vivir? ¿Buen vivir es solo tener guita? ¿O tiene que ver con relacionarte con el vecino, protegernos entre nosotros, construir una comunidad de sordos que yo nunca los había escuchado? Digamos, porque fue hasta una manifestación, una declaración, no solamente fue contar un ejemplo, en cómo ellos se ven integrados o no dentro de un Estado-Nación, ¿no? Que es una gran población que existe dentro de nuestros territorios y que no se ven integrados del todo, y ponían varios ejemplos, como tenía que ver cómo salían las manifestaciones en los medios de comunicación, en el acceso a determinados derechos y servicios, ¿no? Me parece eso fundamental. Esto de la construcción, digamos, de la identidad nacional, como decir, somos argentinos. ¿Cómo así sale en la grabación? Así sale en la grabación. Esto de construir una identidad nacional, ¿no? Como de ser argentino, también es un arma de doble filo, ¿no? Porque, o sea, depende de cómo se usa ese concepto, se segrega y nos separa, digamos, justo esto que hablábamos de las fronteras, digamos, de estas cuestiones de, no, este territorio es argentino, o depende de quién y cómo se usa esa nacionalidad, ¿no? Es como algo a veces necesario, a veces peligroso también. Y me quedó una cosa de hoy, de lo que hablabas de no encasillarnos, digamos, y justo esta semana está siendo un poco la Semana del Orgullo, entonces un par de charlas que he escuchado de ojalá, digamos, no tengamos la necesidad de etiquetarnos y de segregarnos, digamos, pero a veces es apropiarse, digamos, de esas identidades para poder visibilizarlas y atender las problemáticas de cada identidad, ¿no? Para después, cuando nadie tenga ningún problema de inclusión, no necesitar etiquetas. Tal cual. Me parece interesante eso porque se dan muchos colectivos, justo es interesante que traigas lo de la Semana del Orgullo, porque también pasa, por ejemplo, en la construcción de la identidad de pueblo originario, ¿no? Entonces, en estas categorías de utilizar determinados términos, no sé, indio, originario, que muchas veces esas propias comunidades se apropian de esos conceptos, ¿no? Para legitimarse, ¿no? Entonces, me resulta interesante esto, digamos,
a veces es separarse, es decir, marcar la posición. Bueno, mucho de esto también que traigo lo tomo de la teoría queer, ¿no? De esto de somos otra cosa, ¿listo? ¿No? Indefinible, no nos queremos definir, o nos definimos por la no definición. Creo que también el Boyer es un poco eso, ¿no? Eso. Me defino por la no definición. O sea, no entro en ninguna categoría, ni ninguna casilla. Pero esto no implica que después no reivindique tal cosa, no reivindique que no use, no sé, por eso traje mi poncho terriano con el que anduve por varios países, ¿no? Lo uso como un emblema, ¿no? Me pongo este ejemplo porque me pasaba en Perú, que llego a las comunidades y muchas comunidades se identifican por el poncho, por el diseño, por el color, y con mi poncho no lo sacaban, ¿no? Entonces era como, ¿de dónde es tu poncho? Entonces ahí hablaba un poco, porque usarlo también implica, ¿no? Definirse, ¿no? Pero a la vez usaba el poncho y usaba, no sé, gafas de sol y usaba, no sé, un pantalón hippie, ¿no? Entonces tiene que ver con qué elementos utilizo y cómo me posiciono en un momento hay que posicionarse. O sea, esto del embolleré no es, por eso me gustó esa primera acepción, es algo que parece que no tiene forma, pero tiene forma, ¿no? Entonces, empezar a entender cómo las identidades o los procesos de identificación también se construyen en las relaciones que establecemos entre seres, cosas, elementos, símbolos, y cómo hacemos una construcción de ahí. Y después tener la capacidad de romperlo. Bueno, sí, somos argentinos, somos entrerrianos, bueno, pero también somos entrerrianos de las Misiones, también somos del colectivo gay, no sé, también somos chacarienses, pero también somos uruguayos, también tengo mi abuelo trentino, pero mi abuelo trentino hablaba alemán, ¿no? Y viene con pasaporte italiano, pero cocinaba pasta, ¿no? Y mi abuela guaraní me dio el maíz, y bueno, con el maíz es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Que me parece interesante, que acá en la zona se lo apropiaron, los de origen italiano lo traen con la polenta y nosotros plantamos maíz, y el maíz es una planta domesticada en el continente americano, ¿no? Y está acá y se utiliza hace 7000 años, ¿no? Entonces esos elementos, pero a la vez el maíz en italiano se llama grano turco, porque venía de las Indias, entonces es súper complejo ver cómo viene, entonces está bueno hacer, y está esa charla que da Drexler sobre el origen de la milonga, donde explica la diversidad de elementos que se toman para llegar a lo que es actualmente un ritmo como es la milonga, que provienen de diferentes mundos, ¿no? Cuando uno empieza a entender y a conocer de dónde provenimos y de dónde provienen los elementos que nos constituyen a esa identidad, creo que ahí uno donde puede, por un lado, discutirlos, deconstruirlo como se está utilizando, pero la deconstrucción, y esto creo que ya lo dije varias veces, no es destrucción. Creo que nadie tiene esa posición completamente negativa de romper todo, ¿no? Sino, ¿por qué se deconstruye? Para volver a construir, porque hay elementos que son súper interesantes y valiosos. Si no, nos quedamos en un vacío existencial donde caemos en un absurdo, acá podemos llegar a otro lado, donde nada importa. No, hay cosas que importan. Bueno, ¿qué importa? Para mí importa la cuestión de los procesos de identificación, reconocer de dónde venimos, quiénes somos, qué nos constituye y qué podemos hacer con eso. Si no, bueno, vivamos y listo, no. O sea, pensar, pongo el ejemplo un poco desde la producción agropecuaria, porque también me identifico como agricultor, ¿no? Y doy clases también en la carrera ética en producción agropecuaria, y son discusiones que estamos llevando todo el tiempo, digamos. Se enseña una sola manera de producir, que a la vez es completamente destructiva y contaminante, ¿no? Con el medio, y bueno, hay otras propuestas legítimas de conservar el suelo. Yo quiero este suelo, amo esta tierra, ¿no? Entonces, creo que mucho, y a veces, aunque esta discusión parece discusión como planteo académico, tiene que ver con la afectividad, y ahí viene un poco esta cuestión de cómo se constituyen los procesos de identificación, ¿no? Cómo nos relacionamos, es decir, cómo nos afectamos con el otro, con ese otro, o sea, con la tierra, con otras personas, con otros colectivos. Entonces, tiene que ver con cómo sentimos y cómo nos sentimos afectados. Bueno, ahí viene la palabra también de afecto. Si yo no quiero o no amo el territorio que vivo, sea Chajarí, sea Federación, sea Argentina, sea Sudamérica, sea Planeta Tierra. Bueno, esta discusión es para el Planeta Tierra. Lo que pasa es que a veces nos tenemos que situar en un plano que es más local o glocal, me gusta jugar esto, digamos, que es global y es local a la vez. Bueno, me fui un poco, pero creo que, no sé si...
Bueno, si no hay más, ya... Muchas gracias a Luis, Sí, podemos aplaudirlo ahora sí. Y ya ordenamos la sala y en un ratito seguimos con la otra charla con Graciela Pelayo. Genial, muchas gracias desde el pie a Marcos y a Tati por este espacio que generaron, y bueno, a todos los presentes, a los que están escuchando, y bueno, por más, vamos por más.